La innovación por sí misma es un proceso que tiene incertidumbre y que tiene riesgo. La probabilidad de que pues, algo nuevo salga mal, pues es alta. Uno cómo intenta disminuir esa probabilidad, haciendo bien el proceso de design thinking, alineándolo con los trayendo expertos, probando, testeando en chiquito y luego pero todo eso es para disminuir el riesgo porque hacer innovación es muy arriesgado. Es cuando tú tienes varias innovaciones, funciona literal como un portafolio de inversión. Tú distribuyes el riesgo y esperas que la idea que la saque del estadio pues te ayude a sopesar las que no. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lab de SASU. Hoy tenemos una súper invitada que es Paula. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy acompañándonos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que estos espacios y el de ustedes particularmente son unos que aportan mucho a la conversación, entonces feliz de estar aquí. Bueno, pues para empezar y para contarle un poco a nuestra audiencia, cuéntanos quién eres tú. Bueno, mi nombre es Paula Díaz. Yo soy una entusiasta de la innovación, me definiría así. Y creo que, aunque llevo dedicándome profesionalmente a los temas de innovación más de 10 años, yo creo que en realidad ha sido desde siempre una curiosidad como innata que he tenido por como cuestionarme cosas, hacer las cosas diferente. Siento que cuando era pequeña mis papás y el colegio lo consideraban como señales de rebeldía y ya de grande lo he interpretado distinto, que es como una necesidad de entender bien el mundo y cómo se pueden hacer las cosas distinto o mejor. Y eso me ha llevado, pues en el ejercicio profesional, yo estudié ingeniería industrial, pero me ha llevado a dedicarme a hacer innovación corporativa ya por muchísimos años y pues bueno, a hacer varios estudios y posgrados en eso. Y al final, lo que más me enorgullece de trabajar en innovación es trabajar por el futuro de las organizaciones, construir el futuro. Eso creo que es lo más emocionante y me da mucha felicidad decir que a eso me dedico. Qué chévere, me gusta esa definición de construir el futuro, de innovación. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra innovación? ¿O como que entendiste la palabra innovación? ¿Te acuerdas? ¿O como ese momento? No, seguro. Es que siento que es una palabra sexy y popular que ha estado ahí desde siempre. Sí, total. Pero sí recuerdo el momento en que hice clic y entendí que se podía estudiar innovación y que era como una carrera, como una disciplina a la que te podías dedicar. De ese momento me acuerdo, estaba haciendo como ya empezando a pensar, llevaba como 2 o 3 años trabajando y empecé a pensar en como que quería estudiar y fue a una feria de universidad literal y vi que se podía estudiar innovación y dije, ok, esto es una disciplina, hace parte de un área académica. Ese fue un aha moment para mí y desde ese momento he abordado el ejercicio de hacer innovación pues desde los dos ámbitos, como desde la ejecución y desde lo académico, que las dos cosas son súper complementarias y han sido pues pilares para mí para poderme dedicar a hacer innovación. Entonces tú estudiaste ingeniería industrial. Sí. ¿Y cómo fue ese ese camino en donde empezaste a trabajar pues realmente como en innovación? O sea, ¿cuál fue, digamos, tu primera experiencia laboral? Yo empecé trabajando en una carrera bien tradicional, digamos, de ingeniería industrial en operaciones, como haciendo análisis de operaciones. Trabajaba para un vendedor de Microsoft intentando como pues estandarizar y automatizar algunas de sus operaciones, pero siempre digamos que tenía ese componente de, bueno, ¿cómo lo vamos a mejorar? ¿Qué cosas nuevas le podemos meter al proceso? ¿Qué tecnologías hay por ahí? ¿Qué hay disponible incluso dentro de Microsoft mismo para cómo hacer la mejora de los procesos? Y luego ya me di cuenta, pues primero por principio, por filosofía, yo creería, desde lo filosófico, en teoría la ingeniería tiene mucho innovación. Como que siento que por la forma como lo estudiamos. Sí, por el ingenio. Exacto. Entonces uno se imagina a los ingenieros muy cuadriculados y que tienen que dedicarse solo a ciertas cosas, pero en realidad desde la ingeniería vienen muchas innovaciones y la palabra viene de ingenio y pues la ingeniería ha traído varias revoluciones, sino muchas a
pues las industrias y a los sectores. Entonces yo creo que primero la ingeniería debería ser y enfocarse más en su parte de innovación, o al menos eso es lo que yo opino, pero luego ya cuando empecé a estudiar y tuve la oportunidad de, no sé, de estar afuera, de ir a Stanford, por ejemplo, o unas oportunidades increíbles que he tenido de estudiar, he visto cómo de las cosas más interesantes que tiene hacer innovación desde el punto de vista académico es que combina muchas disciplinas. La ingeniería, la administración y el diseño. Tiene como esos tres componentes y claro, dependiendo de la escuela que tú elijas y desde dónde decidas, pues el componente académico, pero en realidad tiene esos tres principios, sobre todo la innovación corporativa, porque requiere de muchas disciplinas, tanto creativas como de ejecución, como de medición, como para lograr hacer algo muy difícil, que es llevar una idea a su mayor potencial y con mucha incertidumbre hasta el mercado y a ser implementada. Entonces yo creo que esa parte es bien interesante y creo que también es una conversación muy, muy chévere que se está dando, por ejemplo, a nivel académico aquí en Colombia. Vi que el año pasado, no sé si el año pasado o hace un poco más, inauguraron la carrera de Ingeniería e Innovación en La Sabana, en la maestría y en el doctorado en los Andes. Lo hacen desde el nodo y entonces tienen profesores de las tres facultades de Ingeniería, Diseño y Administración. Entonces siento que eso está haciendo una conversación muy, muy interesante y desde la ingeniería abordamos varios aspectos importantes desde el punto de vista como de ejecución, pero por supuesto me hubiera encantado estudiar diseño también y son esas habilidades que siento que... No, es muy interesante porque uno tiene como el concepto cuando uno no trabaja de pronto en entornos donde hayan diferentes tipos de ingenieros, ¿no? Porque uno cree que el ingeniero está como detrás de bambalinas, por decirlo de alguna forma, como haciendo que las cosas funcionen desde la parte más técnica y no desde la parte de pronto práctica, ¿no? Como esto se está llevando a la vida para aprender y poder iterar. Claro. Y bueno, pues tiene el concepto que son disciplinas muy lejanas. Y pues creo que traer el diseño a la conversación hace que cambie completamente esa perspectiva de lo que es un ingeniero. O aunque sea, se le abran más oportunidades a los ingenieros para poder explorar su carrera desde otro tipo de ejes. Claro. Sí, y digamos que eso es una cosa que amo de la ingeniería también, y en específico ingeniería industrial. La gente con la que yo me gradué, todas hace cosas distintas. Hay gente en mercadeo, hay gente en logística, hay gente en manufactura, hay gente en petróleos, hay gente en innovación. Yo creo que como disciplina tenemos esas grandes fortalezas de resolver problemas, de hacerlo, de poder crear sistemas que resuelven problemas o que mejoran ciertas ofertas, pero combinar eso con las disciplinas creativas y de administración hace que se puede hacer algo tan interesante como crear el futuro de las organizaciones. ¿Qué hiciste en Stanford? En Stanford primero fui hace unos años, en el 2018, a una visita muy chévere que organizó Connect, como una inmersión en innovación en Silicon Valley. Entonces mi primer contacto estuvimos en el Design School y nos mostraron todos los proyectos en los que estaban trabajando los estudiantes de ese semestre. Y los dos profesores que nos recibieron, uno era ingeniero y el otro era diseñador. Entonces ahí fue como wow. Y nos contaban que además la disciplina del diseño allá está aislada como de las carreras. Entonces dentro de los estudiantes, tenían estudiantes de medicina, de las diferentes facultades que tenían, pero en las clases de diseño eran pares y les servían los créditos y estaban estudiando en el Design School. Entonces esa fue yo me acuerdo de estar ahí, sentada en ese salón y decir, ojalá algún día yo pueda estudiar acá, o porque de verdad que me parecía, me voló el cerebro ver esa forma de funcionar y de abordar los problemas multidisciplinar, con diferentes perspectivas, desde la ingeniería del diseño, en un laboratorio gigante. Como uno oye que es lo que debería hacer, pero como que normalmente no pasa en las corporaciones. Y de hecho me acuerdo que era como que, claro, uno se imagina esos salones súper
fancies y en realidad eran muchos de cartón y había post-its por todos lados y maquetas, y me acuerdo de como que me tropecé con uno y el profesor, no, cuidado, eso puede ser el gran descubrimiento de algún... Y uno, no. Entonces, eso como que me inspiró mucho. Y después ya buscando más adelante, pues yo he hecho posgrados en innovación. Yo hice la especialización en el externado primero. Después hice un máster en la Universidad de Barcelona. Y vi un programa de Stanford. Vi que alguien había hecho un programa de Stanford que se llamaba Liderazgo en Innovación, el LEAD Program. Y es un programa de 1 año. En realidad era como una modalidad híbrida, pero más que todo online, donde además me parece un diseño de servicio espectacular como todo, las cosas que tiene Stanford, porque entonces es un programa donde primero el networking es muy importante, tú estudias 1 año con los profesores, pues, que son unas instituciones y como la forma como está diseñado es que tú empiezas a hacer como autoestudio. Tienes ciertos checkpoints con tus compañeros donde tienes que... online. Sí. Tienes que como preparar lo que van a presentar, todo está basado en estudio de casos. Y 2 veces en la clase tienes contacto con el profesor titular, en donde le muestras, te dan feedback, pero claro, es una experiencia simulada muy buena porque tú tienes contacto con estas... personas, mentes increíbles que pues es como, no sé, es que en Stanford es como, y él fue Nobel, y son unas cosas que uno ni siquiera se las imagina. Y también mis compañeros, pues yo estudiaba con gente que estaba trabajando en Google y en Microsoft y en los startups súper emocionantes de Silicon Valley. ¿En qué año fue eso? Empecé en el 2019. No, mentiras, es que estoy con la pandemia, como que me... porque terminé cuando me mudé, en el 2020 a 2021. Es que también ahí estábamos en un boom literal de tecnología muy agudo, ¿no? Como, no sé, las startups, todo este tema de Silicon Valley. No, y de hecho eso, yo empecé a estudiar en Stanford y a solo estudiar con gente de tech y sentí que ese era el lugar para estar, como que si yo de verdad quiero hacer las cosas más increíbles y estar en esa industria que está revolucionando todo y cambiar el mundo, yo me tengo que pasar a tech. Y spoiler alert, me fui a una empresa de tecnología, renuncié pues tuve una oferta muy chévere, me fui a una empresa de tecnología y unos meses después sentí que no había sido, aprendí muchísimo, estuvo increíble. Pero aprendí también que no es solo desde esos lugares donde uno puede cambiar las cosas. Y ahora que estoy en la industria farmacéutica, que puede ser, digamos, polémico desde ciertos puntos de vista, es muy interesante trabajar en proyectos que de verdad tú puedes ver cómo le cambian la vida a alguien, puede acceder más fácil al sistema de salud, puede genuinamente mejorar su vida, que antes yo hablaba en las clases que daba de medición de innovación como que para mí ese era una utopía, poder decir que con un proyecto de innovación habías mejorado la vida de alguien, a menos que hicieras innovación social. Totalmente. Y hacerlo desde el corporativo ha sido súper satisfactorio. Me encanta eso que dices, porque también soy fiel creyente que también son cosas que uno se pregunta, pues obviamente en su trayectoria, como, ¿será que lo que yo estoy haciendo pues, tiene un impacto como en la vida? O sea, yo estoy como por ahí volando y haciendo las cosas que me gustan, y no solamente se puede impactar desde donde uno cree que uno puede impactar, como desde lo social o siendo ya como, no sé, de las grandes corporaciones que están trayendo, sino que de corporaciones que igual tienen una presencia tradicional en el mercado y que simplemente como innovar, que es como pensar cómo las puedo mejorar o cómo puedo hacerlas distintas, pues impacta la vida de las personas. 100%. 100%, y eso ha sido, digamos que ahora que trabajo en Novo Nordisk, primero pues porque la organización y el corporativo lo tiene muy claro y nosotros queremos liderar el cambio y pues hacer la vida de las personas mejor y pues sí, influir sobre la vida de las personas de una forma positiva. Entonces desde ahí pues
digamos que es mucho más fácil recorrer ese camino. Pero luego, desde el ejercicio de hacer innovación corporativa, de plantearte proyectos para introducir novedades de valor en el mercado, ver cómo se pueden hacer las dos cosas, cómo puedes trabajar y traer un beneficio a tu organización y al mismo tiempo, sí. Cómo lo diseñas desde el paciente, cómo lo diseñas centrado en el usuario, por sí mismo y por seguir el design thinking o nuestra metodología propia de innovación que tenemos en Novo que llamamos DI, pues se dan los dos efectos, ¿no? Entonces tienes los dos retornos a la innovación, por inversión y por valor social, que es de los sueños. Total, y que a veces uno creería que uno no puede como satisfacer ambos ejes y pues es lo que debería hacer, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a seguir funcionando? Ahora cuéntanos qué estás haciendo en Novo. Listo, entonces en Novo... Primero, ¿qué es Novo para las personas que no saben qué es Novo Nordisk? Bueno, Novo Nordisk es una farmacéutica con más de 100 años de historia. Tiene una historia muy inspiradora porque han sido pioneros en traer medicinas especialmente para diabetes, pero ahora también para el mercado de obesidad y algunas enfermedades raras. Y a mí me encanta la historia porque Novo empieza con una historia de amor entre dos científicos. Y entonces es una pareja que ella tiene diabetes y se van a Estados Unidos y descubren que ya hay un tratamiento para la diabetes, para tratar la diabetes, y lo que hacen es llevarse ese tratamiento a Dinamarca y empezar a licenciarlo y hacer investigación sobre diabetes, pero principalmente porque ella sufría de diabetes y para atender como su necesidad, y resultan pues siendo una de las empresas más digamos que influyentes e importantes de Dinamarca, y además siendo un laboratorio farmacéutico que se ha consolidado, que ha aumentado mucho su valor durante los últimos 2 años y que ha traído innovaciones específicamente en el mundo farmacológico muy interesantes. Entonces, Novo es una compañía farmacéutica grande con presencia en varios países del mundo y que hace 15 años está aquí en Colombia. Hace 15 años. Sí, hace 15 años. Hace 15 años está aquí en Colombia. Y entonces, como parte de su estrategia, y creo que eso es fundamental y tiene que ver mucho con la visión de Patricia Field, nuestra General Manager aquí en la afiliada de Colombia, la innovación para ella ha sido y es muy importante. Y eso tenía que reflejarse en la estrategia y en la estructura. Entonces ella crea hace 2 años, tal vez un poco más, pues el área de innovación dentro de Novo Nordisk Colombia. Viene Maribel Barrera a liderar lo que ella es, pues es un gurú de la innovación y además de la industria farmacéutica. A mí me asombra todos los días su conocimiento y su capacidad de ver posibilidades dentro de un mundo que ha sido tan explorado y a veces tan rígido. Y entonces, como parte de su decisión de incluir la innovación, crean una estructura que además no funciona así en todos los países donde está Novo, en Latinoamérica, por ejemplo. Innovación está presente en muchos de los temas digitales que hacemos y a veces depende del área de Commercial Excellence no, en Colombia tiene su estructura propia que reporta a General Manager. Entonces eso es yo creo que una indicación muy fuerte de que de verdad Novo en Colombia vea la innovación como uno de sus generadores de valor más importantes. Y entonces yo me uní al equipo de Novo hace 1 año para seguir fortaleciendo esa estructura del área de innovación. Y no, ya pasa algo que es muy interesante, y es que sí hay mucha innovación, hay muchos proyectos de innovación que pasan naturalmente en los equipos. O sea, la cultura de innovación está, los equipos de innovación proponen sus propios proyectos, y entonces digamos que nosotros tenemos una estructura interesante desde la gobernanza e innovación, porque nosotros centralizamos algunos esfuerzos y en aquellos proyectos donde necesitamos liderarlos, los lideramos. Pero cuando el equipo la tiene muy clara y solo necesita que nosotros documentemos o facilitemos algún espacio o logremos algún tipo de viabilidad, lo hacemos, pero funciona muy bien, y entonces por eso podemos tener un portafolio de proyectos de innovación
que en el que mapeamos nosotros. Tenemos más de 40 activos al mismo tiempo, donde solo 15, por ejemplo, dependen de nuestro liderazgo y ejecución, y el resto se hace ya dentro de los mismos equipos. ¿Y tú, o sea, actualmente cuál es tu cargo? O sea, ¿tú qué haces en el equipo? Yo soy la gerente de innovación y mi rol es garantizar que la innovación en Novo Nordisk Colombia es sistemática, que alcanzamos nuestros objetivos desde el punto de vista de innovación, de introducir valor y novedades en el mercado anualmente de acuerdo a los objetivos que nos hemos planteado, que facilito la cultura, que facilito que el equipo tenga lo que necesita para tener ideas, lograr investigarlas, ejecutar el proceso de innovación y lograr implementarlas. Y sí, básicamente ser esa conectora entre la estrategia general de la compañía y la estrategia de innovación y hacer que las cosas pasen para que sigamos siendo pues una de las empresas más innovadoras de Colombia. A revolucionar ese futuro. Sí, total. Pues en eso pensamos todo el tiempo. Ahora viene, digamos, un tema que me parece muy interesante y que personalmente me parece difícil, que es el tema de los datos. Ajá. Sí, y porque la innovación pues tiene un componente muy fuerte de investigación, de entendimiento, y medir la efectividad de una iniciativa de innovación no es tan sencillo a corto plazo y casi que ni a mediano plazo. Es decir, uno podría empezar a ver pues desde las personas que no están, digamos que con esa mentalidad de medir constantemente, ¿no? Entonces uno creería que una innovación uno podría verlo a largo plazo porque es como que se implemente y que funcione y que veamos qué resultados tiene, pero ¿cómo haces tú o cuáles son las herramientas o desde obviamente tu formación igual pues de ingeniería? Me imagino que facilita un poco más esa conversación, pero ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Pues mira, ese tema es bien interesante y creo que además muy debatido en todos los espacios de expertos de innovación, y es cómo mido los efectos de la innovación. Y yo creo que ahí hay que separar, hay varios puntos. Lo primero es que hay que separar como la medición de la innovación corporativa de la medición de proyectos de innovación. ¿Qué pasa cuando una empresa generalmente está montando su sistema de gestión de innovación? Se montan todo la estructura de cómo va a funcionar, todo el proceso, y luego al final deciden cómo van a medir esa estructura y ese proceso. Y lo que yo creo, después de haberlo hecho varias veces y haber trabajado varios años en esto, es que tiene que ser al revés. Y hay que separar la medición de la estrategia de la medición del proceso. Entonces, lo primero es entender cuál es de verdad la alineación estratégica de innovación con la del negocio. Porque si no, es muy difícil que tú puedas demostrarle al negocio cómo estás aportando desde innovación, a las ventas, a el posicionamiento, a la reputación. Es decir, el equipo de innovación tiene que estar en esas conversaciones. Tiene que estar en esas conversaciones. No pueden estar como desligados de la estrategia global de la empresa. Para nada. Y tiene que hablar el lenguaje en el que se está midiendo la organización. Entonces, si una organización decide, bueno, nosotros vamos a competir a largo plazo con el producto más innovador y a mediano plazo nos vamos a competir por precio y vamos a hacer el mejor precio competitivo de aquí en los próximos 2 años. Entonces, la innovación hace unas apuestas y dice, listo, puedo hacer innovación en procesos para lograr disminuir los costos lo más posible. O una empresa puede decir, no, de aquí a 2 años yo quiero tener más market share en el mercado. O sea, yo me quiero adueñar de esta parte de la torta que todavía no tengo. Entonces innovación dice, bueno, entonces yo me voy a enfocar dentro de mis proyectos, le voy a dar una gran prioridad a aquellos proyectos que sean de innovación en marketing o innovación en el proceso, pero de compra, para eliminar barreras, para cortar el tiempo. O no, le voy a hacer por ejemplo, un sistema de productos en donde yo empuje la siguiente compra más rápida. Y entonces lo que empujo es que le aumento el lifetime value a los clientes, y así entonces desde innovación yo puedo decir, mire,
los que pasaron por mi sistema mejorado de productos, apenas terminan un producto, le ofrezco el otro y están encadenados y tiene sentido que me los compren en serie. Entonces yo le estoy aportando tanto a ese objetivo. Pues hoy estaba oyendo un concepto, el de Blue Ocean, como Sí, que también creo que pues, tiene que ver con, aplica. Con ese market share y con todo eso. Exacto. Entonces, innovación sí o sí tiene que estar en esas conversaciones para decir, listo, entonces el negocio va hacia allá. ¿En dónde vale la pena que yo invierta la mayor parte de mis esfuerzos? Desde el punto de vista de investigación y desarrollo y de traer todas las mentes increíbles que hay en las organizaciones a pensar cómo lo hacemos distinto. Y yo creo que a veces cuando se empieza el camino de hacer un sistema de gestión de innovación súper estructurado, no funciona así. Empieza como, bueno, entonces ahora sí, denme sus ideas. Y pues llegan ideas de pronto muy buenas que no tienen nada que ver con los objetivos organizacionales. Y ahí creo que reside una gran parte también de la habilidad del líder de innovación, que es poder decir, ok, ¿cómo va a distribuir mi portafolio y mis recursos? Que en todos los tenemos limitados, eso sí, pues las áreas de innovación que tengan recursos ilimitados, los envidio muchísimo, porque entonces lo que uno hace es distribuir el riesgo y decir, la innovación por sí misma es un proceso que tiene incertidumbre y que tiene riesgo. La probabilidad de que pues, algo nuevo salga mal, pues es alta. Uno cómo intenta disminuir esa probabilidad, haciendo bien el proceso de design thinking, alineándolo con los objetos, trayendo expertos, probando, testeando en chiquito y luego pero todo eso es para disminuir el riesgo porque hacer innovación es muy arriesgado. Es cuando tú tienes varias innovaciones, funciona literal como un portafolio de inversión. Tú distribuyes el riesgo y esperas que la idea que la saque del estadio pues te ayude a sopesar las que no. Exactamente, sí, pero o sea, en un portafolio de innovación, en una área de innovación corporativa robusta, eso es lo que debería pasar. Y entonces ahí volvemos al tema de medición. Porque yo debería medirme qué tanto estoy aportando a la estrategia en esos términos y entonces, listo, es más ventas. Entonces, después de que hice este proceso, ¿cuántas más ventas generé? ¿Cuánto es el retorno a la inversión por innovación? ¿O vamos a competir por costos? ¿O vamos a competir por un nuevo producto y adueñarnos de una porción nueva? Claro, esa métrica, o sea, esa decisión de cómo voy a medir tiene que ver con ese objetivo, pues, desde arriba, desde donde va el por qué yo estoy innovando. Exacto, así es. Y eso varía. Eso varía, y esa es la primera capa. Entonces, como la innovación es un intangible que además lo que pretende es crear valor hacia el futuro, pues es más complejo que otros procesos. Entonces, la primera capa es esa, y esa alineación estratégica. La segunda es medir el proceso. Porque, como en innovación, nosotros hablamos de horizontes, el horizonte 1, el horizonte 2, de cuánto si estás innovando para allá o para 2 años o para un periodo más largo. Los tiempos en innovación, cuando los quieres medir, son extraños. Entonces tú no te puedes demorar 3 años desarrollando algo, un producto o una mejora que te va a servir o que te va a producir valor solo 1 año. Y entonces, y además también, no sé, en ningún área de innovación puedes pasarte 1 año sin dar absolutamente ningún retorno ni ningún resultado. Entonces, la segunda capa es medir el proceso y entender los tipos de innovación, cómo deben ser los tiempos para generar valor hacia el futuro. Entonces te pongo un ejemplo. Sí, porque me perdiste con medir el proceso. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando haces innovación en proceso, generalmente, o en mi experiencia, uno se toma mucho menos tiempo que cuando hace un producto totalmente nuevo. En innovación en proceso, no sé, cuando estaba en la consultora, nos demoramos en promedio 4 meses en sacar una innovación completa de un proceso de principio a fin con implementación. Haciendo un producto nuevo nos podíamos demorar 1 año. Claro. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo estoy midiendo? Primero que sí pase por todas las fases del design thinking para garantizar. Entonces nosotros, por ejemplo, medíamos cuántas semanas me demoro en ideación, cuántas semanas me demoro en prototipado, cuántas semanas y mido desde que inicié hasta que salió la idea del proceso de innovación, cuánto tiempo se demoró en el go-to-market. Y luego se establece, entonces listo, estos son 4 meses y tantos de recursos. Entonces, por esta innovación, el retorno, el ROI,
el retorno a la inversión por innovación, entonces me lo voy a disfrutar 6 meses. O sea, todo lo que se ahorre de ahí los próximos 6 meses me lo cargan a mí como medallita de innovación, porque ese es el tiempo esperado. En producto, por ejemplo, nos demorábamos 1 año y disfrutamos del retorno 2 años. Claro, los tiempos del desarrollo en innovación son una variable que influye en generar valor hacia el futuro. Porque también tú puedes decir, yo genero valor hacia el futuro, pero me demoró 3 años, pues no, ya, o sea, ya fue. Entonces, en parte de la gobernanza y de la definición de cómo bajo esa estrategia de innovación al proceso, es definir en innovación por categorías, en innovación de proceso, cuánto es mi tiempo estándar, cuánto me debería demorar. Estoy llegando, no estoy llegando, estoy produciendo suficiente valor. Y entonces puedes decir, bueno, yo me demoro en promedio 4 meses haciendo innovación en proceso. Deberíamos empezar a tener estándares para poder medir el impacto, que es lo grande y lo que la organización espera, que le diga cómo estoy contribuyendo a ventas, a posicionamiento, a mejora en la satisfacción de los clientes, con cuánta frecuencia lo estoy haciendo y por cuánto tiempo eso me da un diferencial en el mercado. Entonces esas son las diferentes capas que hay que poner dentro de la medición. Y yo creo que a veces en lo creativo fallamos en poner súper claro, y por ejemplo la gente en tecnología sí que lo tiene súper claro. Eso fue una de las cosas más interesantes que aprendí en mi fugaz paso por el mundo tech, y es que ellos tienen muy claro ese concepto de North Star Metric. Sí. Lo tienen demasiado claro eso es lo que importa. Lo que importa son más usuarios al mes. Punto. ¿Qué está haciendo cada uno? Sí, vienen cosas hacia el futuro. Y en 1 año la estrategia ya no va a ser número de usuarios, sino va a ser retención. Retención. O cuánto es el ticket promedio y cuánto está gastando cada usuario por mes. Pero ese es un momento de crecimiento distinto. Pero tienen súper claro en qué métrica tiene que estar enfocado todo el mundo, y todo el mundo trabaja hacia lograr eso o la métrica del futuro. Sí, o sea, me parece que la tienen ellos muy clara, pero creo que también el solo pensar en ese tipo de métricas les juega muchas veces en contra, ¿no? Por eso es que es como tan interdisciplinario como este tema de producto. O sea, de alguien que te está diciendo, bueno, sí, adquiere un montón de usuarios, que es que creo que en ese boom de las startups pasó eso, ¿no? Sí, y era como, no, consigamos 1,000 millones de usuarios y luego no pudimos retener a nadie porque no estábamos teniendo como un fit con el producto, con el usuario o algo así. Por eso me parece súper interesante que trabajes como el tema del design thinking, que creo que parte desde entender al usuario, ¿no? Como claro. o el usuario o el problema que estoy resolviendo, desde la pregunta más básica ¿de verdad estoy resolviendo un problema? 100%, y es que yo creo que el design thinking la tiene muy clara. O sea, una de mis definiciones favoritas de innovación es: tú solamente puedes hablar de que es innovación cuando el usuario lo acepta y te lo compra. Si no, es un invento. O sea, pues sí, todos tenemos inventos y ideas maravillosas, pero si el usuario no lo usa y no te lo compra, eso no es innovación. Que no resuelve un problema. No, sí, es un invento. Entonces, Design Thinking dice, pues si un usuario va a decidir si eso no es, empiece por ahí. Claro, y eso disminuye un montón la incertidumbre y el riesgo. Pero eso no es tan fácil de hacer. No. Eso no es tan fácil de hacer. En todas las organizaciones donde yo he estado hay gente increíble con ideas muy buenas que no necesariamente vienen del punto de vista del usuario. Es como, no, yo creo que... Pues es como ese product sense, ¿no? Como ya es otro... Bueno, son otras habilidades, pero también para las empresas es costoso entender. Claro. Sí, o sea, darte un tiempo nos pasa, ¿no? Cuando decimos, no, pero nosotros no podemos empezar a crear sin entender, y entender nos demoramos 1 mes. Como 1 mes entendiendo, o sea, es un montón de plata perdida. No, de acuerdo, pero nuestra labor como líderes de innovación es poner el escenario para que eso pase y para que pase sistemáticamente. Entonces te voy a poner un ejemplo. Hacía muchos años, pues cuando empecé como el segundo, tal vez, sistema de gestión de innovación que hice, o el primero, el primero, llegó una idea al sistema de gestión de uno de los analistas y decía,
nosotros presentábamos en ese momento reportes muy sofisticados a los clientes y era, o sea, la entrega máxima era el reporte. Consultoría full. Sí. Reporte era lo más importante. Y entonces llega este analista y nos dice, llega una idea y dice, no, la idea en realidad decía, pongámosle audio a los reportes, que haya un botón, que yo le dé clic y me diga los insights de cada slide. Sí. Y yo fui a preguntarle porque había enviado esa idea porque me pareció como interesante y él dijo, no, estoy cansado de que yo voy y expongo los reportes y luego después, varios días después, me llama el cliente, ¿qué fue lo que dijiste en la diapositiva tal? ¿Qué fue lo que era importante en tal? ¿Qué fue lo que...? Entonces yo creo que deberíamos poner un botón que les diga lo que, sí, como que los 3 insights, de hecho, ahora que lo pienso, adelantado a su época, porque en parte de las integraciones ahora que están haciendo en Power BI o lo que sea, pues pedir que una inteligencia artificial te diga qué es lo importante, qué es lo importante y incluso con comandos de voz y todo. O sea, me parece que adelantado a su época y creo que mi lectura inicial fue, wow, qué gran idea, adelantado a su época. Nos demoramos 1.5 meses en un prototipo. Usamos mucho de la capacidad y esto fue hace, yo qué sé, 5 años, o sea, no sé. Usamos ingenieros resolviendo cómo le metíamos a un Power BI, luego no cargaba, luego no lo podíamos enviar, luego no, bueno, hasta que logramos un prototipo funcional, lo enviamos a varios clientes, nunca lo usaron. No, total. Nunca lo usaron y pusimos, no, es un problema de diseño, pongan el botón más grande, es que no lo ven. Sí. Nunca lo usaron. Entonces, cuando nos sentamos a hacer el post-mortem de eso, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Yo me di cuenta rápido que me había volado todo el proceso de design thinking. Y porque me pareció una idea genial. Claro. Y entonces me senté, bueno, otra vez, porque es que te preguntan tanto el problema era en realidad que los reportes no eran fáciles de navegar para el usuario. Necesitaba un intérprete todo el tiempo. Ese era el problema de diseño, no ponerle un audio a los reportes. Y entonces cuando nos sentamos a abordar ese problema y a investigar y a entenderlo y a hacer todo el design thinking como debimos haber hecho desde el principio. Más complejo. Claro, no, de hecho eso cambió el delivery de esta compañía, porque nos dimos cuenta que hay 2 momentos muy importantes en la entrega de reportes. Uno cuando me presentan los datos, pero en realidad para lo que lo usan estos clientes es para ir a mostrar valor a su organización y decir, mire lo que yo logré. Sí, totalmente. Entonces nosotros cambiamos el delivery, hicimos 2 reportes, el del cliente y para el jefe del cliente. Sí. Y para que él lo pudiera ir a mostrar y fuera tan fácil de navegar que quedara como la el executive summary, como espectacular y lo pudiera dominar. Y entonces empezamos a hacer entrenamientos para que lo hicieran solo y eso empezó a mejorar además la compra de los clientes con la que lo hicimos. Porque entendimos muy bien cuál era el problema. El problema no era que llamaran al analista a hacerle preguntas. Sí, claro. Sí, pero esto lo cuento como un aprendizaje, pero en realidad lo que debería ser un sistema de gestión de innovación en una organización es lograr que siempre se siga el proceso, porque elimina mucho de verdad del riesgo. Y es algo de mindset, ¿no? Es como, creo que me parece que es muy importante y ahorita, o sea, te iba a preguntar 2 cosas, pero inicialmente es como, me parece que la cultura tiene que ir muy ligada a la innovación. O sea, como que tener un equipo de innovación es muy valioso, pero si no hay una cultura pues, de la empresa de innovación, es muy difícil que no se convierta el equipo de innovación en la tranca, en el zapato de los equipos, de las personas, y que se convierta, pasa por innovación, se nos van a dañar las cosas, sí. Entonces se nos va a demorar un montón. A diferencia, también creo que debiste haber sentido un cambio muy grande entre cuando uno trabaja en consultoría, que todo es muy ideal, ¿no? Entonces, esto es lo que deberías seguir, ¿no? Sí. Esto es lo que deberías hacer y pues uno entrega su delivery espectacular, pero uno pierde como esa sensación de la implementación, ¿no? De esto en la vida real, si se ve tan bonito como yo lo pensé, me imagino que ahorita ya trabajando, digamos que no... Sí, tienes como en ese proceso desde la estrategia hasta la parte de la implementación. Claro, es distinto. Además, también soy, no sé, o sea, también he alcanzado una madurez profesional, pues diferente, obviamente. Pero es distinto y es
Y yo creo que cuando hablas del tema de cultura es que cultura e innovación significa muchas cosas. Y, o sea, muchas cosas las que tú tienes que lograr que pasen. Uno, que el equipo esté entrenado para hacer conexiones, para ver oportunidades. Eso es muy importante. Que logren ver, no sé, que una startup está haciendo lo que sea, o de otra industria súper diferente, está introduciendo, pero estamos abordando un problema parecido, y logren decir, ¡ah! ¿Por qué no? Por ahí puede ser. Por ahí puede ser. O sea, eso hay que trabajarlo, y todos tenemos habilidades, todos tenemos creatividad, todos tenemos habilidades creativas, pero se entrenan y están más afinadas. Bien. Entonces, que el equipo esté buscando oportunidades es importante. Segundo, que tengan a dónde decir, vea, esto se me ocurrió, quién lo puede hacer pasar, con quién tengo que hablar, que tengan un lugar para un espacio, y que la organización valore a las personas que dan las ideas. Tercero, que haya un proceso, y que si lo van a hacer solo sepan por qué proceso deberían pasar para que la incertidumbre y el riesgo disminuyan, o que si lo van a hacer con el equipo de innovación, pues se garantiza unos mínimos de calidad, de prueba, de inversión, que haya un proceso y que haya implementación, porque es que esa es la otra cosa. El sistema de gestión de innovación debe tener credibilidad. Si tú escuchas mucha gente, sí, innovación, sí, súper chévere, ¿no? Es como, siento que lo que está pasando ahorita con inteligencia artificial, que todo el mundo está hablando de eso, y es como, listo, pero ¿y los casos de uso? Sí, total. Claro, entonces tú vas a ver los casos de uso y hay muy poquitos que están usando inteligencia artificial para revolucionar sus negocios. La mayoría está usando generativa, pues, para volverse mejor en procesos operativos, pero que lo estén usando como foco para cambiar su oferta de valor, son muy pocas las organizaciones. Entonces es lo mismo, innovación tiene que entregar valor, y ese valor tiene que ser visible para la organización y las personas, o si no, no va a pasar. Entonces, si es distinto, los tiempos son distintos, hacerlo en una organización más grande tiene unos niveles de complejidad diferentes, el riesgo es distinto. Y sobre todo una organización farmacéutica, ¿no? Que claro. Tiene también unas regulaciones, unas restricciones, y una burocracia distinta, ¿no? Claro, y eso nos obliga a, de hecho, creo que incluso por esas restricciones nuestros tiempos de innovación son más cortos. Es decir, como vamos a tener que pasar tantos temas legales y de compliance, y de irnos ida y vuelta a ver qué podemos o qué no podemos hacer en términos de estar siempre de acuerdo a la ley, pues sí, a las regulaciones que implica estar en este sector, tenemos que ser incluso más ágiles, porque no podemos tomarnos entonces año y medio para sacar algo, mucho menos en el mercado de salud en Colombia como está, la oferta digital para pacientes. No sé si les ha pasado a ustedes, pero están llegando todo el tiempo mensajes de aseguradoras diciendo, cómpranos nuestro nuevo seguro. Farmacias muy tradicionales están ofreciendo servicios médicos, están ofreciendo que pagues con microcréditos. O sea, ese sector salud está súper revolucionado, y entonces no nos da tiempo de demorarnos año y medio en una aprobación, porque ya se fue. O desaprovechar ventanas por ahí que sean. Eso no pasó. Entonces es difícil, pero también las capacidades de los equipos, de los profesionales que trabajan en Novo son increíbles. Entonces, es un poco entender en el momento en el que uno está y decir, ok, mi barrera va a ser más la regulatoria y los tiempos de aprobación, entonces, ¿cómo lo hago pasar? ¿Cómo ves el papel de la comunicación dentro de este ejercicio de innovar? Es demasiado... Yo creo que es fundamental en muchas cosas, porque desde la comunicación primero se plantea la estrategia y hacia dónde vamos, que como lo dijimos es fundamental para que las áreas de innovación tengan razón de ser y aporten al negocio. Es fundamental la comunicación para construir una cultura de innovación que de verdad haga cambios y logre llevar hasta el final y hasta introducir novedades. Y yo creo que también es una herramienta fundamental para entender a los usuarios y para poder diseñar buenos productos. De hecho, ahora
siento que, claro, los ejercicios etnográficos son lo ideal y lo mejor y lo que uno siempre quisiera ir a estar en las comunidades y sentarse y observar los 27 días, pero con los tiempos, las mediciones de comunicaciones y de las conversaciones digitales, por ejemplo, son fundamentales para poder empezar a investigar a los usuarios para los que estás diseñando o para los que estás creando innovación. Entonces yo creo que la comunicación está inmersa en varios factores clave para poder hacer innovación. Hay una frase que me gusta, que es como, tal vez lo que necesitabas no era otra idea, sino otra forma de decirlo. Que creo que la resiliencia también en los equipos de innovaciones tiene que ser muy alta, porque lidiar con la frustración de invertirle tanto esfuerzo y tanto, pues, como deseo a que algo funcione para que luego no funcione, es un tema que es muy grande y puede realmente frustrar a los equipos y las personas, porque uno al principio motiva porque se imagina el futuro, no porque uno está metido, es como, es que esto va a revolucionar esto, y cuando se cae en el camino, pues es muy frustrante. Total. Y muchas veces parte de que no puedan salir como al aire las ideas es porque de pronto nadie lo apoyó, o sí, no resonó con nadie, o pues no. Eso me hiciste pensar, y es que me faltó uno de los más importantes, y es que saber vender la idea es igual de importante a todo, pues como al desarrollo, a la investigación, o sea, por no saber venderla, y eso sí que yo siempre creo que hay avances en storytelling y en, por ejemplo, ahora aquí hay tantas startups, es que en salud solamente en Colombia hay 300 mapeadas, es un montón. Y he entrado a rondas de donde hacen su pitch y todavía no comunican, o pasa un pitch y tú no entiendes qué hacen, o qué necesitan, o por qué debería invertir en ellos en este momento. Y pues eso pasa a todos los niveles. Entonces, de hecho, creo que el storytelling y la comunicación es fundamental para poder lograr llevar una idea de paso a paso, porque tú la tienes que ir vendiendo todo el tiempo. Total. Todo el tiempo. Al equipo interno, externo, o sea, siempre toca estar pendiente de a quién le estoy hablando. 100%. Entonces eso puede hacer toda la diferencia, la forma como lo presentas. Si recibes la financiación, si va live o no. Me encanta. Para finalizar, nombraste cuatro, no sé cómo decirlo, si eran 4 herramientas o 4 características de un equipo que innova. Podemos retomar esas 4 como para dejarlo como un poco más decantado para la gente que nos ve. Habías hablado del primero que era curiosidad, después que era... Si los podemos retomar como a modo conclusión de este espacio. Listo, sí. Ok, me gusta que le intentemos poner un nombre. Seguro hay nombres mejores y más técnicos que... El nombre que se nos ocurra. Entonces el primero es el aha moment. Digo, podemos nombrarlo así. Y es cuando una persona hace una conexión y dice, esto es una oportunidad. O incluso dentro de los equipos, una cosa que yo he intentado fomentar mucho es no solamente veamos oportunidades de ideas, sino también dolores. Ahí muchas veces está buenos lugares para hacer innovación. Si un cliente se queja y se queja y se queja y se queja de algo, ¿qué pasa? ¿Sí? Si no siguen no comprando por la misma razón, ¿qué pasa? Entonces es la habilidad que tú puedes fomentar desde cultura de innovación para hacer conexiones y decir, aquí hay una oportunidad, aquí hay un dolor, aquí hay una idea. Y lograr traerla al segundo, que es una máquina de hacer innovación, ¿no? Como que un proceso de innovación y contar con la seguridad, la financiación, el conocimiento técnico para hacer la ejecución de lo que significa aplicar el proceso de design thinking a una idea o a un dolor que estás identificando. Entonces ese sería más el segundo, es un poco de la idea a la ejecución, y es garantizar que tengo la estructura, la metodología y el equipo para lograr pasar por todas las fases del design thinking mi idea, lo más
rápido posible. De hecho, las aplicaciones de inteligencia artificial para innovación se están viendo es ahí. Es cómo hago más rápido los prototipos, cómo hago más rápido mi investigación sobre personas, cómo creo personas falsas y les hago preguntas para entender si es por ahí o no es por ahí. Entonces ese sería como el segundo, que es contar con la estructura que te ayuda a llevar una innovación del principio hasta el final. Luego la implementación. De hecho, nosotros en Novo tenemos como unos perfiles de innovación a los que llamamos vikingos, porque además, obvio, somos muy nórdicos. Y en esa fase, ese perfil es de guerrero. Porque lo que tú dices de la resiliencia en trabajar en innovaciones, o sea, después de que tú lo implementas, igual hay que luchar un montón, no sé, porque los comerciales vendan el producto nuevo. O si hay adopción de los usos, o si no hay adopción, ¿por qué no aprendamos rápido? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que sentimos que hay un producto nuevo y está validado y no se está vendiendo. La adaptación al cambio de las personas. Exacto. Entonces, en esa fase de implementación, es clave tener... sí, o sea, el proceso de innovación no acaba cuando una idea sale... Listo, chao. Y sale el proceso y el área de innovación, el equipo que está haciendo la innovación, no, luego hay que lucharla en la implementación, entender bien, ajustar lo que haya que ajustar, aprender rápido, iterar, entender en qué versión se salió. Entonces, esa también es una fase como fundamental. Y nada, en general, la cultura de medición, que es muy importante. Si la organización no tiene, y el equipo de innovación y las personas no definen desde el principio qué quieren lograr y qué métrica van a lograr, es muy difícil tener áreas de innovación que sean sostenibles en el tiempo, que tengan recursos, que demuestren su valor. Y esa es un poco la invitación a todos los que nos dediquemos a innovación, y es planteémonos la medición y los indicadores desde el inicio, entendamos muy bien a qué parte de la estrategia le vamos a apuntar corporativa, cómo lo vamos a medir, cómo estoy distribuyendo ese riesgo en mis proyectos de innovación, porque es la única forma de que seamos sostenibles y de que nuestra disciplina siga siendo muy relevante a nivel organizacional. Si tienes 2 o 3 años en un área de innovación que no es cuál es su impacto ni cómo está aportándole al negocio, pues es muy difícil ser sostenibles. Me encanta, excelente. Bueno, muchas gracias. No sé si quieres decir algo adicional. No. Que lo dijimos casi que todo. No, muchas gracias a ti por la invitación y quedo súper pendiente y disponible para todas las cosas que se les ocurran. Muy chévere la conversación. Gracias. A ti. Bueno, así concluimos un nuevo capítulo de Lab de SASU. No olviden compartir si les parece interesante, escribirnos en sus comentarios sus opiniones y seguirnos. Nos vemos.